El tema a debatir será lo paranormal. Iremos charlando y analizando el caso. Elegimos lo sobrenatural, ya que nos atrae estos sucesos extraordinarios y hay mucho por estudiar, por comprender. Queríamos saber más del tema, la raíz de estos, de dónde provienen. ¿Existen o solo es parte de nuestra imaginación? ¿O parte de otro mundo que no tenemos acceso? Mucha gente sí cree en ello, aunque la gran mayoría se mantiene escéptica. Son miles las personas que han dicho haber visto y vivido hechos paranormales. ¿Puede haber algo de verdad en estos extraños sucesos? Aunque los científicos piensan que tiene que ver mucho con la mente humana y dicen que todo tiene una explicación científica. Las experiencias paranormales pueden incluir experiencias fuera del cuerpo, sanación, comunicación con los muertos, apariciones, etc. Es por eso que vamos a estar analizando el caso con un experto de este ámbito y a que nos responda algunas dudas que nos surgen. Para nosotras lo paranormal abarca muchos puntos como los espíritus, los mitos, los objetos endemoniados, el exorcismo, entre otras cosas. Pero todos giran en torno a una situación que no se puede explicar científicamente porque no se ajusta a las leyes de la naturaleza. Son un poco aterradoras e incómodas en cierto punto, el cual nos causa la sensación de miedo, entre otras emociones. Lo paranormal es un ámbito que influye mucho en nuestra imaginación. ¿Por qué nos gusta sentir miedo? Lo que producen estas narraciones o filmaciones paranormales en nuestra cabeza es el hecho de que juegan con tus emociones negativas, lo que desencadena en un contexto seguro. Es decir, jugar a que te persiguen o esconderte y que te busquen son maneras en las que uno puede experimentar ligeras dosis de ansiedad, suspenso o miedo, y se vuelve placentero porque se sabe que no es real. Como sostiene el danés Mattias Claesen, autor de Por qué el horror seduce, afirma que el horror realmente es producido de la época en la que se crea, y a su vez el pintor belga René afirma que uno no puede hablar acerca del misterio, debe ser cautivado por él. A lo largo de la historia de la humanidad, millones de personas han sucumbido a un placer paradójico, acercarse a lo desconocido y disfrutar con el temor que les produce. Aunque el objetivo último de la sensación de pánico es el desasosiego, muchas personas son capaces de deleitarse con el miedo si lo experimentan en una situación controlada. En esta tercera parte hablaremos sobre un caso que nos pareció súper importante e interesante presentar, debido a que nos dejó con una intriga muy grande, queriendo saber qué más ocurrió. Y sí, este es el caso de la lámpara. James cuenta cómo se encontraba con su esposa en la cama durmiendo, a eso de las 3 de la madrugada. De repente, él se despertó fijando su vista en la lámpara de su mesilla de noche. En ese instante la lámpara se deslizó y ¡BOOM! Cayó al suelo sin que aparentemente nadie la tocase. En ese momento su mujer Caroline se despertó sobresaltada del ruido. Le conté lo que había pasado y estuvimos hablando de ello, pero ante mi estupor y sin encontrar la explicación, decidimos no levantarnos, tratar de dormir y recoger los pedazos a la mañana siguiente, relata James. ¿Cuál fue la sorpresa? Al levantarnos y ver cómo la lámpara estaba a los pies de nuestra cama, intacta y sin ningún rasguño, colocada en el suelo. Mi mujer y yo estamos aún intentando encontrarle sentido a lo que ocurrió. Ahora bien, para complementar todo lo investigado, decidimos realizar una entrevista para hacer más entretenida este podcast. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Ganosa y es un gusto tenerlo en esta pequeña entrevista que se está realizando de manera sonora. Gracias por participar. Bueno, ¿se podría presentar? ¿De dónde es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Federico Pedo. Soy de México, pero actualmente estoy residiendo en Perú. Me dedico a investigar fenómenos paranormales, ayudar a las personas con casos que los perturban. Ahora sí podemos continuar con las preguntas. ¿Qué fue lo que le inspiró a dedicarse al mundo de lo paranormal? ¿Hace cuánto decidió adentrarse en esto? ¿Nació como hobby? Bueno, toda mi vida, desde que era un niño, estaba acostumbrado a saber sobre lo paranormal, porque mi abuela también se dedicaba a lo mismo. Viene de familia. Nos encantaba ayudar a eliminar estos espíritus cuando son muy persistentes. Realmente amo lo que hago. ¿Cuál fue la experiencia más importante que tuvo? ¿Cómo fue? ¿Cómo actuó usted? La experiencia que me trae más recuerdos y que considero que ha sido una de las que más me ha marcado ha sido cuando estaba empezando
con esto de ayudar a las demás personas con casos realmente difíciles y de gran valentía. Recuerdo que estaba en la finca en Monterrey ayudando a una pareja de esposos. Antes de entrar a la casa sentí esa vibra, energía mala. Pero de todas formas tenía que ayudarlos porque no la estaban pasando bien. La finca era enorme y yo tenía que ir al granero. Se escuchaban gritos que sin mentirles duraban 2 a 3 horas. Gritos de desesperación, gritos de tortura. Esa finca tenía una historia muy ténebre. Fue un trabajo arduo, de muchas horas y miedo. Nunca había visto una posesión en mi vida, pero mi abuela me advertía que algún día iba a presenciar y tenía que estar listo. Me mandé al granero y pude ayudar a los esposos. La gente duda de aquella noche cuando les cuento, pero no soy un mentiroso, solo cuento lo que realmente pasó. ¿Cómo podría diferenciar lo paranormal de lo real? Es una pregunta que de verdad me ha dado bastantes vueltas a la cabeza. Por mi caso, cuando iba a la escuela, la filosofía me enseñó que la realidad parte desde la percepción del sujeto. Pero si sostenemos que lo real es el elemento básico de la realidad, entonces no deja de ser tu percepción lo que valora lo que es real. Entonces, si lo paranormal existiera en la realidad, eso significaría que todo es real. Pero lo paranormal se diferencia de la realidad por los sucesos inexplicables y poco entendibles a tal punto de creer lo imposibles. El sentido común nos dice que esto es así, pero ¿y hay con las cosas que se escapan? Perdón, ¿y qué hay con las cosas que se escapan? ¿Nos podría comentar la diferencia entre un fantasma, un espectro o una aparición? Claro, inicialmente existen gran similitud entre el espectro y el fantasma. Sin embargo, el espectro está identificado como un ser maligno y el fantasma como una silueta en forma humana, animal o de una sombra. Por otro lado, el espectro es una entidad que repite siempre la misma acción, como por ejemplo andar de un lado a otro en lo largo de un pasillo. En cambio, el fantasma se aparece sin un lugar predeterminado en la duración que éste desee. La aparición sí tiene gran diferencia con los otros dos comentados, ya que una aparición no siempre es un fantasma. Pueden ser otros fenómenos paranormales o de cualquier acción que sea inducida por la sorpresa de algo. Para concluir esta charla, quiero comentar que los 4 integrantes que conformamos este grupo reconocemos que al principio de la investigación estábamos un poco escépticas respecto al caso que seleccionamos e intentamos buscarle una explicación más psicológica o racional, como para entender el caso o desmentirlo, ¿no? Pero cuando nos dimos cuenta que el entrevistado Federico Pedú sonaba tan convincente y totalmente sincero, permitimos dar el beneficio de la duda. A Federico se lo notaba sin duda muy aterrorizado por la experiencia que narraba. Al principio sospechábamos que se trataba de una mentira o una especie de trampa provocada por otra persona, quien sería la encargada de emitir estos efectos auditivos que nos describe y asegura haber presenciado el entrevistado. Pero él nos los desmintió y agregó: esa voz, ese insoportable sonido, una vez que empezaba, sonaba sin parar durante 2 o 3 horas, y mantener ese tono particular de voz por ese periodo de tiempo y sin dañar las cuerdas vocales es absolutamente imposible. Posteriormente, Federico tomó una actitud firme frente a los escépticos y dijo: no me importa lo que piensen, sé lo que sucedió y sé que fue real. Fue algo muy extraño y yo me involucré y documenté todo en mis redes sociales para que el público juzgara por sí mismo. La realidad es que ni él ni nosotras sabemos a una ciencia exacta qué fue lo que pasó esa tarde del 23 de agosto de 2016 en la finca de Federico ubicada en Monterrey. Para muchos de sus espectadores no se trató más que de un solo truco muy bien planeado. Cualquiera sea la causa o la explicación, no podemos negar que estamos ante una historia fascinante que nos abre la cabeza y nos deja con un sentimiento de espanto
a nosotros los escépticos.